Todas las religiones principales han insistido en que el hombre ocupa un lugar especial en el reino de Dios. Darwin cambia eso. Pone al hombre de vuelta en la naturaleza. Una criatura diferente de los animales de tierra solo a través de un complejo proceso natural. Estaba confrontando al sistema religioso e inadvertidamente dando a los ateos su primer texto sagrado. Darwin eliminó en forma brillante aquella verdad cristiana antes incontestable de que un órgano tan complejo como un ojo no pudiera generarse por casualidad. Tendría que haber sido diseñado. Darwin argumentó que por supuesto no era casualidad, sino un proceso gradual de acumulación. O sea, llevó al pensamiento religioso a su propio territorio y ganó. Por eso los ateos recurren a Darwin. No puede desestimarse la importancia de Darwin para los ateos. Steve Fuller, un filósofo de la Universidad de Warwick, cree que Darwin es central al pensamiento ateo moderno. Bien, si preguntas sobre la relación entre ateísmo y darwinismo, creo que es una conexión muy clara, sobre todo si piensas en el ateísmo como una visión contraria a todo tipo de creencia en lo sobrenatural, una deidad personal que esté involucrada en la planificación, un universo creado. El darwinismo claramente lo niega. No está claro, al menos para mí, qué otras bases, especialmente las científicas, uno podría tener para el ateísmo. Dada la importancia del darwinismo para el proyecto ateo, no sorprende que muchos lo apliquen más allá de la biología. El pensamiento darwiniano se usa incluso para describir la creación, evolución y supervivencia de la gran némesis del ateísmo, la religión. Una explicación pensada por Richard Dawkins fue el concepto de meme. Un meme es un virus cultural que sobrevive generaciones infectando a todos los que encuentra. El meme religioso sobrevive no por ser verdad, sino por servir al útil propósito de proveer confort. Si miras lo que las religiones tienen en común, muy a menudo son cualidades que permiten que sobreviva. La fe es buena. El misterio es algo que no deberías tratar de investigar. Cuando mueres, sobrevivirás tu propia muerte. Estas son todas ideas virósicas que se propagan, porque tienen un tipo de... Estas son memes, básicamente. Puedes llamarlas memes, o porque tienen una propagabilidad inherente, o porque son atractivas, y por ello se diseminan. ¿Pero es esta metáfora darwiniana un modo acertado de describir la religión? Fui a conocer a Dennis Alexander, un inmunólogo y cristiano practicante, para ver qué opina. Hasta lo que entiendo, la explicación de Dios, por ejemplo, es que ha sido capaz de replicarse a través de los años como un virus. ¿Cree que es un argumento convincente? Yo, en verdad, no creo que... En la ciencia usamos muchas metáforas todo el tiempo. La comunidad científica las toma porque son útiles, pero funcionan. Quiero decir, los físicos hablan de agujeros negros y cosas así, y sabemos qué es un agujero negro. Creo que el problema del meme es que, en realidad, no nos dice nada. Es un concepto vacío porque no se aplica a nada que conozcamos en la vida real. No se parece en nada a un virus, a cómo un virus entra en una célula. La gente no cree que estas creencias los infecten, como algo que flota a su cerebro secretamente en la noche. Esta idea del meme para explicar la religión es un buen ejemplo del compromiso con el pensamiento darwinista. Pero creo que lo llevan demasiado lejos y no soy el único.
Mi preocupación al respecto es que parece haber una teoría científica que se expande mucho más allá de sus límites aceptables. El darwinismo aquí no es solo una filosofía de la emergencia de las especies biológicas, sino una forma de entender todo. El darwinismo es universal. Es una posición interesante con la que tengo ciertas dificultades a nivel personal, porque no veo el paradigma darwiniano operando en la historia de las ideas, por ejemplo. Día tras día, los límites del darwinismo se vuelven más claros. Los ateos se aferran a la idea central de la evolución darwiniana con un fervor casi religioso. Pero el hecho es que la teoría es algo antigua. Tiene ahora 147 años. Y como con los antiguos textos religiosos, muchos de los científicos de hoy le están encontrando baches. Este es el Museo Carnegie de Historia Natural en Pittsburgh, Pensilvania. Su colección de fósiles es vista por algunos científicos como un cuestionamiento a la teoría darwiniana de la evolución. Y el profesor Jeffrey Schwartz está poniendo al darwinismo de cabeza. Deben pensar que es miembro de los evangelistas, ¿no? Pero es en verdad agnóstico. Schwartz dice que el registro de fósiles sugiere que las especies pueden aparecer repentinamente. Lo que resulta interesante es que si vemos a este espécimen, esto en realidad es un grabado del más famoso espécimen, el primer espécimen de Archaeopteryx. Y tiene algunas de las características de los dinosaurios. Digamos, tiene mandíbula con dientes. No puedes verla aquí. Todavía tenía dientes. Puedes ver las plumas. Darwin usó un espécimen de Archaeopteryx como ejemplo de algo intermedio entre los reptiles y las aves. Otros dicen que no, que surgió de la nada. Por lo que lo intermedio está solo en el ojo del observador. Schwartz utiliza una comprensión moderna de los genes para explicar cómo las nuevas características o cambios aparecen de repente, en oposición a la evolución gradual. La teoría que propuse es que una mutación, en el sentido amplio, se produce en un estado inexpresado o recesivo. En lenguaje biológico, digamos, inactivo. Se propaga en forma silenciosa en la población hasta que hay individuos con una copia de este potencial de cambio. Luego producen cría que tiene ambas copias y ¡boom! Ahí lo tienes. ¿En solo una generación? Sí. La propagación de un potencial de novedad puede tomar varias generaciones. La aparición de la novedad es así. El punto crítico de la teoría del profesor es que Darwin solo puede explicar cómo evoluciona la novedad, pero no en dónde se origina. Lo mismo se aplica para todas las especies. Se podría reescribir la obra más famosa de Darwin sobre el origen de la adaptación por medio de la selección natural. La teoría darwiniana es que la selección hace que la novedad aparezca, pero de hecho un rasgo puede seleccionarse una vez que aparece. ¿Cuánto crees que pasará hasta que Darwin sea reescrito totalmente y aceptado así? Es una pregunta interesante. Podría ser muy pronto. Por supuesto que las teorías del profesor Schwartz no implican la existencia de un creador divino, pero sí afectan profundamente a los evolucionistas que usan la teoría de Darwin para explicar todo simplemente como una procesión gradual con un propósito. Estoy casi seguro de que tarde o temprano la teoría de Darwin será sustituida. La ciencia es una maravillosa creación humana para explicar el mundo, pero casi siempre es incompleta. Sus teorías, que alguna vez fueron consideradas un hecho, son revisadas y descartadas. Se lo conoce como cambio de paradigma. Una de las cosas más fascinantes en la historia de la ciencia es la idea de cambio de paradigma, que los científicos pensaban de una forma y luego la fuerza de la evidencia llevaba a un punto en el que se veían obligados a una revisión radical y a empezar a ver las cosas en una dirección completamente diferente. El hecho de que la ciencia cambie constantemente implica que sus conclusiones no pueden ser absolutamente ciertas.
Pero lo que importa a los ateos no son las conclusiones, sino el método científico. La ciencia no lo conoce todo. No lo conoce todo, pero tiene un método potente y extraordinario que convierte lo que toca. Quiero decir que lo extraordinario de la ciencia es que identificas un problema, tomas el método científico para sopesarlo y se desmorona frente a tu enfoque. Es un método maravilloso. Y sabes, la humanidad debería estar orgullosa de toparse con una técnica para descubrir la verdad. Por 3000 años, pensó que tenía un método de buscar la verdad, llamado religión, pero es impotente como forma de descubrimiento del mundo. Pero el pasado ha demostrado que las herramientas del método científico, lógica, razonamiento y evidencia, no llevan siempre a un mundo mejor.